A continuación, vamos a hacer un análisis del proceso número 32964 para la materia de Derecho y Procedimiento Penal. Aquí vamos a explicar mediante un ejemplo cómo se procedió. María es atacada sexualmente por Juan y una vez terminado el acto, ella lo mata. ¿Podría hablarse de justificación del proceder de María? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Será penalmente responsable por delito de homicidio? Bueno, para iniciar debemos tener en cuenta la definición de conducta punible. Una conducta punible, según el artículo 9 del Código Penal, es aquella que está compuesta por tres partes. Primero que todo debe ser típica, antijurídica y culpable. Típica quiere decir que está definida de manera previa, inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales de este tipo penal. O sea, está contenida en un código. Segundo componente, antijurídica. Antijurídico es la conducta del sujeto activo del delito, que lesiona o pone en peligro sin justa causa un bien jurídicamente tutelado por la ley penal, como la vida, la integridad personal, el patrimonio. Tercer elemento es la culpabilidad. Este es el último requisito de la conducta punible. Es que la imposición de penas solo será cuando las conductas sean realizadas con culpabilidad, quedando proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. La ley penal consagra, sin embargo, algunas excepciones a la punibilidad cuando el sujeto activo comete un delito o conducta punible. Un ejemplo de esta excepción a la culpabilidad es la legítima defensa. El artículo 32 del Código Penal habla sobre esto, el numeral sexto. No habrá lugar a declarar responsabilidad penal cuando se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Aquí vemos unas pautas importantes para que se considere que ha sido en legítima defensa. Primero que todo, debe existir una agresión ilegítima o antijurídica que genere un peligro al interés protegido legalmente. Otro es el ataque, que debe ser actual o inminente. Esto es que se haya iniciado o sin duda alguna vaya a comenzar una posibilidad y que haya aún posibilidad de protegerlo. El tercer elemento es la necesidad, o sea, la defensa debe ser necesaria para impedir que el ataque se haga efectivo. Otro elemento es la proporcionalidad. La entidad de la defensa debe ser proporcionada cualitativa y cuantitativamente respecto de la respuesta y los medios utilizados. Y el último requisito es la agresión. Debe ser, no puede ser ni intencional ni provocada. Vamos a ver un cuadro comparativo sobre esto. Obviamente, cuando se constituye un peligro real, un ataque inminente, si hay necesidad, hay proporcionalidad y no hay intención de un daño en sí, esta es una defensa propia. Caso contrario de la venganza. La venganza ya se constituye cuando hay tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, que ya explicamos anteriormente. En la sentencia de la Corte Suprema de Justicia número 2912018, dice que a la luz de los numerales sexto y séptimo del artículo 32 del Código Penal, que establece la ausencia de responsabilidad, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó las características de la legítima defensa. Inicialmente, y frente al primer numeral, la Corporación aseguró que la legítima defensa puede ser objetiva o subjetiva y depende del lugar donde se ubique. Esto es, en el inciso primero o en el segundo del numeral sexto. Así. Entonces, primero, cuando se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Y segundo, se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Asimismo, en relación con el numeral séptimo, preciso que esto ocurre cuando se obra por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que la gente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. Con base a una sentencia en el año 2002 de la Corporación, aseguraron
que el reconocimiento del excluyente de responsabilidad requiere que esté probado en el grado de certeza que quien lleve a cabo la conducta lo hizo al amparo de un motivo de justificación legalmente previsto. Así las cosas, advirtió que la legítima defensa es el derecho que la ley confiere a obrar en orden a proteger un bien jurídicamente tutelado, propio o ajeno, ante el riesgo que haya sido puesto por causa de una agresión antijurídica de otro, sea actual o inminente, no conjurable racionalmente por vía distinta, siempre que el medio empleado sea proporcional a la agresión. Posteriormente, en una prudencia del 2007, la Sala Penal afirmó que para la estructuración de la legítima defensa es necesario que la reacción defensiva surja como consecuencia de una injusta agresión. Cuando dos o más personas de manera consciente y voluntaria deciden agredirse mutuamente, la, la legitimidad de la defensa se desvirtúa porque en ese caso los contendientes se sitúan al margen de la ley, salvo cuando el desarrollo de la riña, los contrincantes rompen las condiciones del equilibrio del combate. El fallo también define otras disposiciones sobre el tema con base en jurisprudencia procedente de la corporación. Bueno, en respuesta para el caso concreto, teniendo en cuenta los puntos nombrados en la anterior sentencia, se puede concluir que María no está eximida de responsabilidad penal, precisamente porque no está marcada dentro de las causales que contempla dicho artículo, razón por la cual María no podía alegar una legitimidad porque se generó un ataque desproporcionado que incumple los requisitos legales de la misma. De igual forma, es de resaltar la posición del penalista Juan José Castro. La legítima defensa debe entenderse como una causal que consagra el artículo 32 de la Ley 599, donde prácticamente se le permite a una persona con la finalidad de proteger un derecho propio o de un tercero afectar el bien jurídico de un agresor con unas condiciones. La dogmática penal establece tres condiciones para que una conducta se enmarque dentro de la legítima defensa, que sea actual, inminente y proporcionada. Esto quiere decir que una persona no puede arrebatar la vida de otra simplemente porque le robó un celular o la intimidad en la calle. Tampoco es válido que alguien, después de ser atacado, salga a perseguir a un agresor por la calle en busca de venganza. Wilson García Jaramillo, magíster en Derecho Penal, aseguró que hay una ignorancia enorme frente a la figura de legítima defensa. El derecho penal no legitima la venganza, sino que estructura la defensa. Por eso es que defiende la proporcionalidad de armas durante el enfrentamiento y asegura que es válido siempre y cuando no haya otra forma de repeler el ataque. Cuando hay un exceso de legítima defensa, el ciudadano puede acarrear varios tipos de responsabilidad muy graves, que van desde las lesiones personales, pasando por el intento de homicidio, y llegan hasta el homicidio doloso. Cuando hay un exceso de fuerzas, se puede llegar a constituir una agresión muy grave, informó el penalista Pedro Aguilar. Por estas razones, las autoridades recomiendan a los ciudadanos no caer en la idea errónea de la justicia por propia mano o por mano propia. García explicó que cuando se utiliza erróneamente la figura de la legítima defensa en un proceso, solo queda una carta que se puede aplicar en el mismo. La persona puede solicitar un eximiente de responsabilidad, el error. El Código Penal establece una pena para ese delito. Artículo 103, homicidio. El que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años. Analizamos que María al momento del ataque no realiza ninguna acción, la realiza después del ataque del agresor. También tendríamos la posibilidad de hablar esto con profundidad al momento en que María realiza la conducta punible, para así determinar si existió un eximiente de responsabilidad, como lo establece el artículo 32, numeral noveno del Código Penal. Si fuese de esta manera, observamos la posición de la Corte frente a este eximiente. En la Sala de Casación Penal, el ponente fue Eugenio Fernández Carlier, el número de proceso 38635, y se dice que había falsedad ideológica de documento público, homicidio y lesiones personales. Y el tema miedo insuperable, el presupuesto para que pueda admitirse como eximiente de responsabilidad. El miedo insuperable del numeral noveno corresponde a un profundo e imponderable estado emocional ante el temor por el advenimiento de un mal, el cual conduce a la gente a obrar. El 12 de mayo del 2010, radicado 32585, se definió como aquel que aún afectando psíquicamente
al que lo sufre, no excluye de voluntariedad de la acción, pero sí lo priva de la normalidad necesaria para poder atribuirle responsabilidad penal. El término insuperable ha de entenderse como aquello superior a la exigencia media de soportar males y peligros. Por lo tanto, no puede advertirse o admitirse un miedo insuperable cuando se está ante una situación perfectamente controlada por un ciudadano común, pero que otro sujeto, por su característica pusilánime, no tolera, prefiriendo cometer el delito. La insuperabilidad del miedo se constituye entonces en una condición normativa necesaria para que el miedo tenga eficacia como eximiente de responsabilidad. Por ello, sus elementos estructurales son, primero, la existencia de profundo estado emocional en el agente por el temor al advenimiento de un mal. Segundo, miedo insuperable que no le deja ninguna posibilidad de actuar como lo haría el común de los hombres. Tercero, el miedo de ser el resultante de una situación capaz de originar en el ánimo de la persona una situación emocional de tal intensidad que, aunque no excluye totalmente la voluntariedad de la acción, sí enerva la fuerza compulsiva necesaria para autodeterminarse. Cuarto, el miedo debe ser producto de estímulos ciertos, graves, inminentes y no justificados. Tal estado emocional es una consecuencia subjetiva, de ahí que el riesgo o daño puede ser real o imaginario, y no requiere coacción o intimidación de otra persona porque surge el ánimo de la gente.